¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. En este caso vamos a hablar sobre Óscar el Machillo Ramírez, que regresa a la Liga Deportiva Alajuelense, y esto va a ser una radiografía futbolística, 100% cancha respecto del entrenador que supo ganar 5 torneos nacionales con el elenco Manudo y una Supercopa. El estilo futbolístico de Óscar Ramírez. El concepto fundamental es el pragmatismo, con énfasis en lo defensivo y en la organización táctica. Esto como concepto general, como para poder ir entrando en diferentes capas analíticas, y al final del video hago una propuesta de un once inicial con el actual plantel de acuerdo a todo lo que vayamos conversando a continuación. Como conceptos particulares de modelo y filosofía hay que considerar 4 elementos fundamentales. La organización defensiva. Hay una prioridad, una estructura defensiva sólida. En esta dirección los dibujos tácticos bases fueron el 5-3-2, el 5-4-1, esa defensa conformada por 2 laterales, por 2 stoppers y por un líbero. Con esto siempre buscó ser compacto, dificultando el avance rival, no cediéndole espacios, no cediéndole sobre todo carriles internos para que lo agredan. La aplicación táctica fue en detrimento de la vistosidad, pero me parece que era un hilo conductor muy pronunciado y muy claro dentro de los equipos de Ramírez. Otro concepto, el segundo, fundamental, las transiciones rápidas. Tras recuperación de balón, muchísima velocidad para atacar. No está dentro de su sello la posesión prolongada, hacer secuencias de pases muy estiradas, que se mantengan de forma como parsimoniosa, no. Es robar y contraatacar como una forma totalmente preponderante de agresión, buscando explotar los espacios que pueda ceder el rival y que no se reagrupe, es decir, tras robo, pum, agredirlo, pum, lanzar, pum, ser bien punzante. Con esto evita que el equipo rival se ordene y a su vez lo encuentra desguarnecido. Tercer concepto fundamental, ser adaptativo. Y ya voy a entrar a la canchita que tengo acá, al costadito, porque va a ser fundamental también después de los dibujos tácticos. Pero tercer concepto, adaptativo. El Machillo es un gran estudioso de los rivales y arma sus planes de juego en tónica de ellos, y su estrategia tiene mucho que ver con lo que va a tener enfrente como oponente y también al contexto. Entonces, de acuerdo al diagnóstico que tenía de ese estudio, evidenciaba si el rival era superior, igual o menor, o si tenía algunas cualidades que debía obturar, tapar, y otras bondades propias que podían enganchar con algunas deficiencias del rival. En general, su opción más preponderante era un plan conservador, cediendo la iniciativa y apostando por el orden. En cambio, en algunos casos ya si notaba que el rival era muy débil, sí no tenía tapujos en ir a buscar el juego, pero por lo general hay una reserva para después empezar a trabajar el partido durante el desarrollo del mismo. Un cuarto elemento, menos de filosofía de juego, pero sí de filosofía de manejo de grupo, es cómo trabaja con el camerino. Tiene una cercanía con los jugadores, con el equilibrio también de poder exigirles. No es un paternalismo o un compañerismo que rompa esa distancia que tiene que haber necesaria entre entrenador y jugadores. Es auténtico, es sencillo, pero con dotes de liderazgo, amparados también en las herramientas y el contenido futbolístico que le puede dar él como entrenador a sus dirigidos, sobre todo cimentándose en que el técnico, en este caso el Machillo Ramírez, tiene claridad de a qué y cómo quiere jugar. Cuando el futbolista detecta que quien está enfrente del grupo sabe esto y tiene el horizonte y el norte bien apuntado y le da herramientas y además lo convence de esto, se hace un clic muy importante entre plantel y cuerpo técnico, y el Macho Ramírez tiene esta bondad para poder generar estas cuestiones, además obviamente abrazado por lo que estamos conversando y lo estrictamente futbolístico. Si tengo que hacer un repaso de elementos como para ir haciendo algún tipo de conclusión intermedia, es que apuesta por la robustez defensiva, ser rocoso, pétreo, las transiciones rápidas, no tanto el detenimiento en la elaboración, ser versátil, una cohesión grupal sin libertinaje, y donde el resultado está por encima del camino estético para llegar al mismo. Ahora, si nos tenemos que ir directamente a los esquemas tácticos, y acá me voy a meter con la canchita, hay que decir que tiene un ahínco en los sistemas defensivos y compactos, de líneas cortas y estrechas, tratando de evitar a ultranza quedar estirado. Es fundamental en este sentido el dominio del medio campo, y ahí por lo general ha utilizado una combinación de mediocampistas trabajadores, obreros, más de overol y de pico y pala, con algunos creativos. Y esto ha sido en casi todos los dibujos tácticos. Obviamente el creativo también sí tiene que meterse en el bloque y tener una aplicación táctica
y una indicación en este sentido, lo hace también. No le gusta a los jugadores que floten y que queden alejados de lo que es un trabajo solidario de los 11 futbolistas pensando en defender el cero. Ahora bien, vamos directamente con la cancha. 5-4-1 o 5-3-2 para rivales superiores. Por lo general es 5-3-2, como decía, con un triángulo en el mediocampo, con un doblete de contenciones y un jugador un poquitito más suelto y dos puntas, que ahora después vamos a ver las características. Si es 5-4-1, lo que hace es generar un doble extremo, un solo contención y un solo punta. Es decir, que la misma línea de 5 puede tener dos variables, el 5-3-2, que le mostraba acá, con un triángulo en el medio, o el 5-4-1 con extremos y un punta. ¿Por qué pienso yo que puede haber una preponderancia en el doble contención y en un enganche? Porque hoy la mayoría de los equipos juegan con un diseño de medio campo de 3 volantes. Entonces, como mínimo, equiparar el 3 versus 3 en una zona tan sensible y tan neurálgica, y no creo que a priori el Macho Ramírez piense en jugar en inferioridad numérica 2 versus 3 en esta parte de la cancha. Obviamente rivales que si no hacen ese diseño de medio campo le pueden permitir cierta laxitud como para poder generar doble volante y nada más, pero creo que va a decantar primero por 3. En este considerando, hay que decir que es un sistema con laterales reservados, doble 5 bien plantado, incluso cerca de la línea defensiva de la saga, y también con un concepto de defensa estructurada y de ser reactivo. Ahora, ¿qué sucede si quiere hacer esta misma matriz, pero con una variante más ofensiva para dominar el mediocampo, generar superioridad numérica, con laterales volantes profundos y amplios para hacer ancha y estirada la cancha? Ahí migra a un 3-5-2 o un 3-4-1-2, como quieran ver la posición del enganche, donde justamente los laterales pasan a ser carrileros y a hacer toda la banda y tienen la capacidad de ser laterales cuando están defendiéndose, mediocampistas cuando se agregan a la zona media y ahí se dibuja el 3-5-2, e incluso extremos pronunciados si lo suelta al mismo tiempo, cosa que no sucede con habitualidad, para transformarse en extremos. Por lo general, incluso en el 3-5-2 como variante, hay una tendencia de los equipos de Ramírez a soltar un solo lateral y que el otro quede un poquito más reservado, generando equilibrio. Ya lo vamos a ver en otros dibujos, pero como para ir adelantando algunas ideas. En este esquema es fundamental la amplitud de los laterales para hacer ancha la cancha y también la profundidad, ¿no? Lo que hablábamos. Ahí tal vez el equipo se estira un poquito más, no con un sentido de generar permeabilidad del equipo rival, pero sí la posibilidad de provocar algo más en ataque. Obviamente, la contracara de esto es que si perdés la pelota y no tenés un buen orden, sobre todo con la línea de 3 y con al menos un contención haciendo el equilibrio, ahí te pueden agarrar estirado, ahí te pueden encontrar con muchos espacios a recubrir y eso te puede provocar daño, algo que realmente Ramírez no le encanta, diría que detesta. ¿Qué pasa si quieres jugar con esquemas de línea de 4? El 4-4-2 para contexto menos exigente, con equilibrio entre defensa y ataque y con extremos que pueden replegarse o atacar según la fase del juego. Paso a la canchita como para poder hacerlo un poquito más visual. Esto no. Vamos a sacar la flechita, porque esto no me sirve en este momento, sino que lo que quiero mostrar es que si es un 4-4-2, se mantiene el tema del doble volante por dentro, dos jugadores por fuera en la línea de volantes y doble delantero. Lo que pasa es que estos volantes pueden mutar a ser extremos, pasar a ser casi que un 4-2-4, o incluso soltar a uno y hacer un diseño de 4-3-3, o incluso en zonas intermedias hacer un 4-4-2 más tradicional y con uno de los dos volantes soltándose y hacer un 4-1-3-2. Entonces el 4-4-2 para contextos de rivales más débiles le permite ciertas mutaciones y agregarse con más gente al ataque o al menos con más futbolistas de calidad de ataque, porque tal vez en el sistema de línea de 5 en cantidad puede haber muchos en ataque, pero hay muchos defensores. En cambio el 4-4-2 ya tiene interiorizado en su identidad la cuestión de futbolistas ofensivos, porque los extremos pueden ser delanteros picantes con algún tipo de responsabilidad defensiva, ¿no? Y después dentro de la línea de 4 ha utilizado el 4-2-3-1, que es una variante que le permite tener extremos, un diseño de 3 volantes, una suerte de creativo y mantener esta línea de 4 que conversábamos. Esto le permite maximizar la creatividad ofensiva, con un trío de volantes, digamos estos 3, detrás de un punta más fijo, entonces le genera como mucho juego centralizado,
si el extremo rompe un poco su situación de estar lineal y aparece por dentro, cerquita de un enganche, como una alternativa. Tal vez ustedes lo recordarán bien en este sentido, en el rol de enganche paradigmático, lo de Álvaro Sánchez o lo de Pablo Gabas, que actuaban como mediapuntas con libertad para moverse entre líneas, para conectar con los delanteros, para llegar al área y también para desequilibrar e incluso, si en algún momento lo pedía el partido, meterse un poquitito acá atrás y hacer una ayuda defensiva de un trío de 3 contenciones, como algún tipo de variables también dentro de la línea de 4. Voy a dejar la línea de 5, que es el esquema base, para que nos quede en el resto de la conversación, porque hay algunos conceptos más como para poder seguir desarrollando de lo que puede ser el estilo, el modelo y la filosofía de juego de Óscar Ramírez, teniendo en cuenta los antecedentes en Liga Deportiva Alajuelense y también algo en la selección de Costa Rica, pensando en lo que puede llegar a venir. Ahora bien, vamos a conversar respecto de algunos conceptos generales, ¿no? Como la movilidad de los puntas. Ramírez apela a delanteros versátiles que puedan bajar a recibir, que abran espacios o que ataquen el área, que se disfracen de 9 nominales, y esto generarle un cierto dinamismo en ofensiva. Si hablamos de cierta rigidez y estructuración en la parte defensiva, hay una apuesta fundamental porque los jugadores de 3 cuartos hacia adelante tengan varios registros de ataque interiorizados para que puedan resolver casi que de forma autónoma situaciones que de forma colectiva no se construyen con tanta claridad. Quiero retomar la cuestión de la organización defensiva porque la defensa siempre fue un pilar, un bastión de los equipos de Ramírez, y hay 3 conceptos a los que les quiero poner la lupa. El primero, el bloque bajo y compacto. Cuando es línea de 5, por lo general queda con 5-4 o con 5-3. Acá está el 5-3, observen. Y esto no es azaroso que yo los haya puesto casi todos de media cancha para atrás, porque esa es un poco la manera que hay de cerrar espacios, sobre todo los carriles centrales, y de permitir sentirse con confianza, con solidez, con aplomo, y que por más que el rival tenga la pelota y tenga la iniciativa, la percepción sea que no le va a generar daño. Para esto es fundamental que los contenciones estén cerca de los zagueros centrales para bloquear líneas de pases. Hay un trabajo muy importante y de mucho volumen físico de parte de los volantes que van a tener que recorrer muchos metros con una vocación de poder dar equilibrio, coberturas, pellizcar rebotes, disputas. Un poco del fútbol guerrilla de los equipos de Ramírez también se siembra y se sustenta por los volantes. El líbero como organizador. Esto me parece una piedra angular en los conceptos y en los equipos de Ramírez. Primero, para ordenar la defensa y para corregir desajustes. Segundo, y vuelvo a la cancha, para ir a cubrir las espaldas de los stoppers. A veces cuando los laterales crecen en ataque y el rival recupera la pelota, no llegan a hacer el recorrido, por más que le pongan velocidad. Y es el stopper el que tiene que transformarse en lateral y salir a la banda. Entonces el líbero hace la función de barrer, de estar a la espalda haciendo la cobertura. Y es casi que una cobertura doble, porque la cobertura sobre el lateral que pasó, sobre el stopper y teniendo el timing para hacerlo, porque tampoco puede quebrar en demasía y dejar desguarnecido este sector. Eso es fundamental el líbero entonces como un interpretador de a dónde se pide cobertura, a dónde se pide respaldo, a dónde se pide mantenerse en el puesto, e incluso también la interpretación va por cuándo quebrar. Cuándo quebrar para que este espacio que quede no le provoque daño al equipo. Es decir, tiene que quebrar con velocidad, con timing y con lectura, y además tiene que ser arropado por los stoppers que tienen que cerrar. ¿Por qué menciono todo esto? Porque además de lo fundamental del líbero, tiene que haber una mecanización importante con los otros 2 zagueros centrales. La línea de 3 comandada, liderada por el líbero, pero sumamente respaldada, leyendo lo que hace ese líbero por los stoppers. Algo más para comentar respecto del líbero es la posibilidad incluso de salir con pelota en conducción, agregarse a la zona media y dar un primer pase limpio, claro y que construya el ataque. Entonces, fíjense todas las funciones que están circunscriptas a ese jugador líbero. ¿Quién será? Para mí, ya tengo el nombre propio, lo vamos a ver al final del video donde yo hago una propuesta de un 11. ¿Cómo y dónde presionan los equipos de Ramírez? Obviamente esto puede variar, ¿no? Siempre hablamos del pragmatismo y la versatilidad de los equipos de Ramírez, pero creo que sí hay como algunos indicadores. Primero, aplica presión en momentos específicos, si hablamos del cuándo. Y ahí tienen algunos indicadores. Por ejemplo, tras un mal control de un rival, cuando hay un pase hacia atrás o hay un pase complejo, donde se detecta que algo puede ser equivocado por parte del rival, ahí también los equipos de Ramírez se activaban y dinamizaban la presión, o con un jugador de espaldas. Todo esto que estoy conversando por lo general era en bloque medio. No es una presión alta, sino que son en zonas cercanas a la mitad de la cancha o incluso bloque bajo, con el objetivo doble. Por un lado, esta solidez y la estrechez defensiva, pero por el otro, con el objetivo de recuperar y encontrar
y acá voy a aglutinar un poquito más para que se entienda el concepto, el hecho de aglutinarse, recuperar en un bloque medio bajo con los indicadores de presión que les mostraba, no valía la redundancia ahí, y con el sentido de, además de estar Petro en lo defensivo, tener este espacio libre. Entonces hablamos de que no elaboran mucho y lanzan mucho. A esto apela a que, obviamente, si el equipo rival se vino y le quitaste, ¡pum! Lanzar y soltar, ¡pum! Lanzar y soltar, ¡pum! Lanzar y viajar, soltar alguno de los laterales. La premisa es, me reagrupo para quitar y me desordeno con mucha velocidad para encontrar el ataque y encontrar abierto al rival. ¿Cómo se hacen esas transiciones rápidas de defensa y ataque? Una opción es que tras recuperar, los centrales, el libro, los contenciones lanzan pases largos hacia los extremos o los delanteros, según las figuras tácticas que se utiliza, si es el 5-3-2 a los delanteros o si es el 5-4-1 a los extremos, si es al 4-4-2 a los dos delanteros y a los dos extremos. La idea es no arriesgar en zonas sensibles, hacer un primer pase de seguridad, algún pase más para que se acomode un poquitito de la ofensividad y después, pum, lanzar rápido y directo o, por qué no, inmediatamente tras robo y buscar de forma insistente estar en último tercio de cancha. Quiero señalar también otro concepto que es fundamental, que es el rol de los carrileros. En todo este andamiaje de línea de 5, independientemente de la mitad de cancha como esté conformada, los carrileros tienen un rol fundamental, que es el de subir por bandas, generar amplitud y sobre todo centrar al área con precisión. Hay mucho del juego que se construye, se distribuye y se profundiza por los costados. Entonces, si no hay una buena capacidad de centro, toda esta elaboración que estamos conversando o este diseño ofensivo cae en saco roto. Entonces es fundamental centrar con precisión. Por lo general hay una idea de que uno suba y el otro se quede generando equilibrio, ya sea en zona de media cancha o bien transformándose en una línea de 4 cuando el equipo ataca. Si no, puede ser respaldo como tercer volante, generando un 3-3 a la hora de soltar uno de los carrileros. La realidad es que con esto lo que se busca es cierta cautela y ser mesurado. Es muy difícil que los dos suban al mismo tiempo, salvo en ese diseño de 3-5-2 que hablaba antes, donde detectó que el equipo rival es más débil o que al equipo rival lo puede incomodar y llevar a una zona de hacer un plan reactivo si le suelta a los dos laterales al mismo tiempo, pero no es una consigna básica. Algunos puntos débiles de lo táctico que, a pesar de su efectividad y de haber tenido un gran brillo en Liga Deportiva Alajuelense y un montón de cetros y un estímulo ganador, que es el que hoy quiere impregnarle la junta directiva a su equipo con la llegada de Ramírez, hay algunas notas que pueden ser de mejoría de su modelo. El primero, la falta de creatividad en la posesión de pelota. Cuando los equipos rivales se le repliegan mucho y se le ponen en un bloque hiper bajo y cerradito y no tiene espacio para transicionar, hay una dificultad para construir el juego ese que puede penetrar, una frescura de paredes en corto. Ahí tal vez descansa más en el repertorio individual que en un convencimiento o en una construcción colectiva. Hay que ver si en la actualidad el plantel encuentra esa frescura y esa chispa y esa capacidad creativa desde la gambeta o del toque y la pared, el toque de ir, la pared y las triangulaciones, algo que tal vez no está tan claro en el repertorio de Ramírez. Otro tema que también es como para mejorar o para señalar como un punto deficiente es que le cuesta soltar amarras tácticas, como esto de los dos carrileros al mismo tiempo, que se transforman en extremos. Muchas veces el resultado lo pide o el momento y la temperatura del juego indica que es el momento de arriesgar, es la ventana de oportunidad para plantarse más alto en el campo rival y no siempre le suelta las riendas a su equipo. Y otro tema es la vulnerabilidad en las transiciones defensivas. Hay un momento donde los carrileros por su propia vocación tienden a subir y ahí a veces Alajuelense ha quedado estirado, expuesto a contraataques y por eso que él ha sido más reservado en algún momento de no se vayan, o eso de poner casi la línea de 3 con dos contenciones adelante para que incluso yéndose los dos no perder el equilibrio, no perder la capacidad de tapar el ancho de la cancha cuando el equipo rival te transiciona. Dicho todo esto, y habiendo conversado de forma profunda en diferentes estilos, filosofía, modelo y sistemas, quiero proponer mi 11 con el actual plantel, ¿no? Que un poco ese es el desafío, después de 7 años sin dirigir y 10 años sin estar en Liga Deportiva Alajuelense, el gran interrogante, al menos hasta que salte a la cancha el equipo, e incluso hasta que salte varias veces a la cancha el equipo, creo que es con el actual plantel que no diseñó, jugadores que no eligió, es que puede armar su 11, su modelo, su estilo y su forma de juego con los recursos que tiene a disposición. Y acá pongo a Washington Ortega en la portería, Ronald Matarrita de lateral volante por izquierda,
Fernando Peñar de lateral volante por izquierda. La nomenclatura de lateral volante no es inocente, sino que tiene un sentido de todo lo que fuimos conversando con anterioridad. El trío de centrales lo pienso con Gamboa por izquierda, con Van der Putten por derecha y con Villalobos de líbero. Me detengo en estos tres nombres propios. Gamboa y Van der Putten como perros de traba, respirando en la espalda a los delanteros rivales, pecho del central contra espalda del rival, atosigando, saliendo a perseguir, haciendo quiebres, jugando casi que un duelo uno contra los puntas del equipo rival. ¿Por qué? Porque Villalobos me parece que va a tener la gran tarea de poder ser la rueda de auxilio, las coberturas, de salir a quebrar, de poder agregarse con pelota a la media cancha, e incluso si en una situación extrema le toca barrer toda la línea y caer contra la banda atrás del lateral, también lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Villalobos ha sido líbero en línea de 5, pero además ha sido contención, ha sido central en línea de 4, ha sido lateral, tiene en la caja de herramientas todas las opciones para ocupar los diferentes roles partiendo desde la posición de líbero. Es decir, puede cumplir todas las funciones de cada uno de estos puestos que fui diciendo partiendo desde la posición de líbero. Entonces me parece que ahí puede ser un activo interesante, entendiéndolo como, no sé, como era el antiguo Johnny Acosta en otra época, con esa capacidad moldeable, adaptativa, versátil de ese puesto, transmutando en diferentes roles y solicitudes futbolísticas que pueda tener el equipo. En el mediocampo pienso a Celso Borges, que es un inamovible, y a Angulo y Brand. Si juega Angulo, Celso Borges tendrá la soltura que lo hemos visto hasta acá y que ha sido un recurso valioso y fundamental para que Liga Deportiva Alajuelense todavía esté en la parte alta de la tabla. Si es Brand, ahí me queda la duda cuál de los dos se quedaría más equilibrando y cuál se soltaría, tal vez alternando, tal vez por momentos los dos doble 5, pero creo que ahí tendrían como que debatirse bien cómo se distribuyen las tareas, o si en un momento son los dos haciendo lo mismo en parte defensiva, no los dos agregándose al ataque. De 10 pienso a Krejcel Pérez. ¿Por qué? Porque se hablaba que una de las deficiencias de los equipos de Ramírez puede ser el don creativo y la gestación ofensiva frente a bloques bajos. Krejcel Pérez es hoy el mejor gambeteador que tiene Liga Deportiva Alajuelense. Y además también asiste, toca, se junta, triangula, la pide con irreverencia. Me parece que puede ser un gran rupturista de bloques, un aperturista de huecos en defensas rivales. Y también un gran gestionador de fútbol, e incluso es un chico que si se le pide que retroceda lo va a hacer porque tiene la vitalidad, la frescura y la capacidad física para hacerlo. Igual de 10, ustedes me pueden decir quién puede aparecer, o si definitivamente tachan al 10, meten dos extremos y un 9, ahí lo conversamos en los comentarios, pero recuerden, la mayoría de los equipos juegan con un diseño de 3 volantes, y sacar a uno es estar en inferioridad numérica y es asumir un riesgo grande. En punta pienso a Diego Campos. Creo que Diego Campos puede encontrar la mejor versión con Ramírez, con un equipo que transicione, que lo ponga a correr a los espacios, que lo ponga en zona de definición, en zona caliente, y que él tenga libertad de atacar de afuera hacia adentro, de adentro hacia afuera, pero estando en el último tercio de cancha, Campos, si está fino en la puntería, es un gran jugador y creo que puede ser muy importante desde su movilidad, desde su interpretación de los espacios, desde su interpretación del 9, que puede ser un activo que se revitalice en Liga Deportiva Alajuelense. Y el otro punta puede ser Jonathan Moya o Toril, digo 9 nominal, para que se entienda la característica, o Joel Campbell. Yo entiendo que la actualidad de él no es buena, diría que es mala, no está en un buen momento, pero Joel con el Macho Ramírez jugó muy bien, seguramente quiera recuperarlo, y además también pensando un poco en la idea de transicionar, puede ser que Joel, si encuentra una mejor versión, sea un gambeteador, un futbolista que pueda descender para lanzar, un futbolista que se pueda tirar un costado para gambetear, un futbolista que pueda buscar el lugar donde recibir ese envío casi que directo o ese segundo pase para ya pensar en una tónica ofensiva. Me parece que por características puede funcionar, no por actualidad tanto. Ustedes me dirán en comentarios si hay algún futbolista de características que pueda asumir ese rol en un equipo que va a pretender mucha velocidad en ataque y que va a pretender que no sea una ofensividad tan estructurada. Yo digo, defensa estructurada, ataque veloz, vertiginoso y trepidante, un poco de la mixtura y el concepto que subyace al interior de lo que puede ser una alineación de Óscar el Machillo Ramírez. Los invito a que me dejen sus comentarios qué les pareció esta radiografía futbolística de Ramírez, qué me faltó, qué sienten que no estuvo del todo profundo, qué otro concepto puede estar ahí dando vueltas que explica cómo concibe a sus equipos el técnico de Liga Deportiva Alajuelense, y obviamente que me indiquen
y me dejen en sus comentarios su 11 titular ideal con el plantel que hoy está a disposición y el sistema, ¿no? Y si se animan, me ponen por qué deciden ese sistema y por qué son nombres propios con esas características. Creo que hasta les puedo dar algunos indicadores. Matarrita y Peñar pueden disfrazarse de los antiguos laterales de la liga, que sean muy robustos en defensiva, pero que cuando crezcan en ataque tengan un sentido y lo puedan hacer de buena manera. Tienen que mejorar los centros. Eso es un punto fundamental. Ahí les dejé como una pista también de cómo pueden ir armando el equipo de acuerdo a las características, las necesidades y lo que piensa el técnico y sobre todo lo que es la identidad de Liga Deportiva Alajuelense a nivel futbolístico. Muchísimas gracias, los leo en los comentarios, difundan el contenido, den me gusta, un agradecimiento enorme y el abrazo futbolero de siempre. Que estén muy bien.